Y en Venezuela, Diosdado Cabello arremete en contra de los periodistas y trabajadores de la prensa que fueron arrestados luego de las elecciones presidenciales y de aquellos corresponsales que fueron expulsados del país en los últimos días. Lo señala sin prueba de presuntamente ser agentes de la CIA. El gremio periodístico rechaza los señalamientos, al igual que organizaciones defensoras de derechos humanos. 4 trabajadores de la prensa detenidos luego de las presidenciales fueron imputados por supuestos delitos de terrorismo. Se trata de los reporteros gráficos Jouner Alvarado y Daisy Peña, el camarógrafo Paul León y el periodista José Gregorio Carnero. Estados Unidos exigió al régimen venezolano la excarcelación inmediata y esta fue la respuesta. Estados Unidos, a nosotros, nos exige. Como es un dulce, No son periodistas, son agentes de la CIA que trabajan para ellos. Son agentes de la CIA metidos en la conspiración. La ONG Espacio Público asegura que las amenazas y las detenciones son parte de la política de terror y miedo para silenciar a quienes tienen la responsabilidad de informar. Bueno, el clima del trabajo periodístico se ha tornado muchísimo más agresivo en el contexto venezolano, ¿no? Por un lado, porque hay al menos 4 profesionales de la información que están detenidos y se les está acusando de delitos como terrorismo, instigación al odio, que son penas muy grandes, muy excesivas, y que de alguna manera eso tiene un efecto silenciamiento en el conjunto de los otros colegas. Además de eso, ha habido mucha represión, mucho hostigamiento público por parte de altos funcionarios en contra del trabajo de los periodistas. Además de la intimidación física hacia los comunicadores, se pretende acabar con la red social WhatsApp, aplicación que ha servido también para que los ciudadanos se informen y puedan informar lo que ocurre en sus comunidades. También están las amenazas asociadas a la posibilidad de regular las redes sociales o la lógica de prohibir WhatsApp, que si bien el presidente dijo no, Conatel me informó que existe la posibilidad de apagar WhatsApp completamente, pero sin duda que eso sería tendría un impacto adicional en la difusión de información en el contexto venezolano. Nicolás Maduro sugiere a los venezolanos eliminar WhatsApp de sus teléfonos con el argumento de que ha sido utilizada para conspirar. Los ciudadanos respondieron con un categórico no. Duras para el pueblo, ineficaces para el progreso, trancadas para el desarrollo, eso es todo. En ninguna parte del mundo aceptan eso. Es arbitrario. Caramba, ¿saben cuántas veces el señor Cabello ha dicho que yo pertenezco a la CIA? Varias. Yo trabajo en NTN 24, no trabajo en la CIA, como tantos otros colegas seguramente. Pero es siempre la necesidad de desvirtuar la verdad, de descalificar. Por cierto, y ya que Carlos Correa hablaba de WhatsApp y de todo esto que el régimen quiere bloquear, justo nos llegó una información hace pocos minutos: bloqueo contra Signal en Venezuela. La página web de Signal App se encuentra bloqueada en la mayoría de los proveedores de Internet. Comenzó hoy, 8 de agosto, a las 3 de la tarde, hora Venezuela. Pareciera que en algunos funciona con normalidad, pero en otros no, pero el bloqueo comenzó. Signal es una aplicación que podemos usar para comunicarnos, está encriptada, es de máxima seguridad, pero el señor Maduro quiere llevar a Venezuela a que se comunique por señales de humo. No quiere WhatsApp, aquí está, habla con libertad Signal. No tiene Signal, no quiere WhatsApp, no quiere Twitter, tinieblas. Libertad de pensamiento no existe. La verdad única, la que él señala. No habrá otra en la Venezuela de Maduro.
Marta Tineo Rodríguez, abogada venezolana especializada en derechos humanos, en criminalística, es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el contacto, Iván. Periodistas, activistas de derechos humanos, líderes políticos, nadie pareciera estar a salvo en este momento ante la arremetida que estamos presenciando. A ver, sí, nos tiene verdaderamente preocupados de nuevo porque hemos visto un agravamiento en todo lo que tiene que ver con persecución por razones políticas en Venezuela. Se ha dicho en algunos momentos que en Venezuela se comete un patrón de ataque sistemático contra grupos de la población civil. En otros momentos se ha hablado de un ataque generalizado, ¿ok? En este momento nosotros pudiéramos considerar justamente que se trata de un ataque generalizado contra la sociedad civil. ¿Y por qué digo esto? Porque tal cual tú lo mencionas, vemos detenciones a manifestantes, pero vemos detenciones a periodistas que cubriendo una noticia son detenidos, y lo vemos también en activistas de derechos humanos, y lo vemos también en activistas humanitarios. Es decir, pareciera que todo el mundo la selección es negativa, es decir, no se trata ya de si eres disidente real o percibido por el gobierno nacional, sino que se trata de una persecución, sí, generalizada contra la sociedad civil. ¿Quiénes? Bueno, quienes expresen, quienes denuncien, quienes manifiesten, quienes hagan activismo de derechos humanos, quienes hagan labor humanitaria, es decir, todo lo que pudiera ser considerado en este contexto tan complejo que estamos viviendo puede ser una acción en contra de las políticas del Estado. ¿Cómo defenderse? Es decir, hace unos días sostuvimos también una entrevista sobre este tema y me decían, todos en Venezuela vivimos bajo sospecha. ¿Cómo defenderse de eso? Bueno, lamentablemente en este momento pareciera que aún es más difícil defendernos, porque lo que hemos visto precisamente en estas últimas detenciones en Venezuela, que alcanzan 2.230 en 29, según el anuncio de Nicolás Maduro hace un par de días. En este contexto pre- y postelectoral me refiero, no tenemos registro nosotros de que ninguna de esas personas haya podido designar a un abogado de confianza para que ejerza su defensa judicial. Es decir, todas estas personas están siendo violadas en su derecho a la defensa porque no tienen la posibilidad de escoger un abogado que defienda sus intereses, que demuestre su inocencia, sino que a todos se les está imponiendo una defensa pública. Dicho esto, pues pareciera que cada vez es más difícil defenderse de estas violaciones a los derechos humanos, lo cual es ciertamente grave y sobre lo cual nosotros insistimos, no solo ante las autoridades nacionales, sino ante la comunidad internacional, que esto tiene que cesar. Es decir, en caso de que las autoridades públicas consideraran que una persona ha cometido un delito, pues mínimamente, y así está consagrado en la Constitución Nacional y en todos los pactos que son de aplicación directa en materia de protección de derechos humanos, mínimamente derecho a la defensa y debido proceso. Eso lamentablemente está siendo negado actualmente y es un patrón del cual no teníamos precedente antes. Lamentablemente, 2014, 17, 19, hemos visto pues un patrón de ataque, de persecución por razones políticas, detenciones masivas, lamentablemente asesinatos en el contexto de manifestaciones públicas. Pero este patrón de una negación de facto del derecho a la defensa, o por lo menos a designar un abogado de confianza, no lo habíamos visto y lamentablemente lo estamos documentando a nivel nacional. Lo que me parece triste, Marta, o desesperante, es que la única defensa pueda ser la clandestinidad. O sea, es absurdo. Bueno, el Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela, en el cual me incluyo en nombre de la organización que represento, pues no estamos trabajando en la clandestinidad sobre la base de que nosotros no estamos haciendo más que lo que hemos hecho durante años, y es la defensa de derechos humanos, además desde la más absoluta institucionalidad
con apego al ordenamiento jurídico nacional y a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, hablando siempre desde la verdad, desde el respeto, desde una documentación exhaustiva y verificable. Es decir, ni siquiera es que lo decimos nosotros solamente. Hay mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que dan cuenta de esto que nosotros estamos denunciando. Entonces, nosotros nos hemos movido a la clandestinidad desde la lógica de que estamos del lado que nos corresponde estar en este momento histórico y del lado de las víctimas, acompañándolas, documentando sus casos y claramente haciendo los exhortos para que este patrón cese y para que la paz pueda recuperarse en nuestro país. Es decir, la violencia no puede tener la última palabra y lamentablemente es lo que hemos visto en los últimos días. Un discurso de guerra, de persecución, de amenaza, de muerte. Frente a eso, nosotros, los defensores de derechos humanos del lado de las víctimas, lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos humanos y que se restablezca el orden nacional. La violencia no puede tener la última palabra. Buena frase. Marta, he visto que el Comité de Verificación de Hechos está documentando la violación de derechos humanos ahora. Siempre la gente nos pregunta, ¿sirve de algo? ¿Lo hacemos? ¿Vale la pena documentarlo? Siempre quiero insistir en esto. Vale la pena, siempre va a valer la pena, Idania, porque quienes han sido víctimas de las peores afrentas a la dignidad humana no tienen sino que tener expectativas, o no pueden sino tener expectativas a que en algún momento pueda haber verdad y pueda haber justicia y pueda haber reparación integral a las víctimas y se puedan generar garantías de no repetición. No hacerlo es condenarnos de entrada a la impunidad y con la impunidad a jamás poder superar estos ciclos de violencia. Entonces, claro que vale la pena. Que sea difícil, que sea largo, que esté lleno de obstáculos, que sea desgastante, que incluso sea revictimizante, pues sí, pero hay que hacerlo. De lo contrario, como te digo, nos condenamos a la impunidad y a que pasó de todo y no pasó nada, y a que jamás se va a narrar la historia completa, y a que las víctimas no van a tener justicia ni reparación, y que la sociedad toda vamos a quedar sometidas a esa impunidad que no es otra cosa que la repetición permanente de estos horrores. Entonces, sí hay que hacerlo, definitivamente, porque además allí se deja registro de toda esta verdad que en algún momento se va a tener que narrar. Ciertamente, ciertamente que es así. Marta, quiero agradecerte, quiero darte las gracias por el tiempo, siempre con NTN 24. Gracias por acompañarnos y por ser solidaria con tu presencia y ayudarnos a que la gente comprenda lo que está sucediendo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dani. Marta Tineo es abogada venezolana y especialista en derechos humanos.